Hola a todos, estamos en un RAN Chile TV especial. ¿Por qué? Porque no vive en Chile, por más de que compite mucho, logramos capturarla para tener unos minutos con ella, estrella del momento desde los Juegos Panamericanos y desde antes, la verdad, ha roto su récord en las últimas semanas y meses mucho y nos está haciendo soñar y soñar en grande. Estamos con Martina Bale. Muchas gracias por aceptar la invitación a estar en este RAN Chile TV. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y qué bueno que, como dices tú, que coincidimos con justo mi estadía en Chile, así que feliz de estar acá. ¿Qué es esto de ser chilena, pero estar viviendo y entrenando fuera? ¿Se extraña Chile? Sí, bastante. Me pasa que en Chile al final la casa tira mucho. Como la gente que conozco, ir a tomarme un café a la cafetería a la que iba siempre, está la gente que uno conoce al final. Mis doctores, mi manicurista, mi peluquera. Al final es como la casa de uno va más allá del lugar físico, sino que es como el sentimiento. Y claro, vivir en un país donde el idioma es distinto, la gente es distinta, igual uno echa harto de menos como esa calidad humana que tiene el chileno, así que sí, se Pero echa de me menos. imagino que la decisión de estar en Bélgica es una cuestión deportiva, el entrenador, el lugar donde estás entrenando, Sí, va enfocado en efectivamente. eso. Sí, absolutamente. O sea, yo me fui de Chile hace ya a los 19, ya 7 años. Primero me fui a Estados Unidos, no me gustó y después me fui a Bélgica. Pero sí, o sea, es un tema meramente de, como dices tú, de entrenador. La infraestructura en Chile para entrenar, no, no tengo nada en contra de ella. Y hay lugares súper ricos, pero claro, o sea, es un tema más como de equipo técnico, que era lo que me estaba faltando acá. Yendo un poquito más atrás, vamos a volver un poquito al principio. Yo creo que la pregunta, teniendo los padres que tienes, no tenías muchas posibilidades de elegir otros deportes, pero Mira, ¿por qué ahí te atletismo? ¿Me equivocas. equivoco? Sí, absolutamente. Mis papás nunca me forzaron a hacer atletismo y yo no empecé a correr hasta los 17. Pero Mira, hice natación, hice básquetbol muchísimos años, hice básquetbol hasta tercero medio. es que la altura te da para hacer Claro, la vóley, estatura básquet. ayuda. Hice, como te digo, natación un tiempo. Mi primer deporte fue la gimnasia, porque a mi mamá le parece que es un deporte muy bueno como formativo. Así que no, o sea, la razón por la que elegí el atletismo al final fue meramente porque me quería ir a estudiar a Estados Unidos y era más fácil conseguir una beca por un deporte individual que por un deporte colectivo. Mira. Entonces, cuando ya estaba en tercero medio y fue como chuta, ya me tengo que empezar a poner un poco las pilas para esta campaña de universidad, ahí fue que empecé recién a correr. Antes de eso corría en algún interescolar que otro, pero no estaba entrenando todos los días, quedándome en el verano, sábados por la mañana. El básquetbol, la verdad, era lo que a mí más me gustaba. ¿Y qué te dice tu madre y tu padre el día que le dijiste, bueno, quiero hacer atletismo? Eh, Nada, yo creo que estaban contentos, pero en ese sentido fueron súper respetuosos con mi decisión. Y yo ya varios años después, una vez que ya decidí realmente que el atletismo era lo que quería, que una vez que Estados Unidos no resultó, en vez de decidir volver a Chile y ya listo, sino que seguir buscando otras opciones, le pregunté a mi mamá como, ¿qué onda? Como nunca me esforzaron, nunca nada. Y me dijo, sí, yo ya estaba convencida que tú nunca ibas a correr. O sea, en mi casa ya como que habían hecho paz con la idea de que yo no iba a hacer atletismo. Ok, y cuando eres un poco más grande, porque uno cuando tiene 10 12 años no dimensionas lo que logró tu mamá en Barcelona, tu papá que ha sido campeón múltiple sudamericano, Panamericano también. panamericano. Sí. eh, Cuando dimensionaste lo que significaba lo que habían logrado tus padres y te pusiste esa ropa, o sea, los apellidos que tienes y Claro. dijiste, estoy haciendo atletismo con esos apellidos, Mira, ¿significó algo para ti sí, absolutamente. o no hay un peso? Absolutamente. O sea, nunca ha sido un peso. Siempre ha sido como un sueño, un poco un objetivo. Ya, derechamente y una cosa muy concreta es el tiempo que corrió mi mamá. Mi mamá hasta este año era la única mujer en Sudamérica que había bajado de 50 segundos en 400. Única mujer en la historia de Sudamérica. Esto fue el 92. Entonces, muchísimos años. Y claro, antes cuando yo corría cualquier otra distancia, como que para mí era muy difícil de mencionar qué es un 49 en 400. Y después, claro, me puse a correr. Yo estaba corriendo en 55. Y después, claro, corrí en 52 y ya era el récord de Chile. Y era muy bueno. Y después corrí en 51. Y me quedé pegada en el 51. Entonces yo decía, no entiendo esta señora cómo corrió el 49. Y Esta no, señora es la la mamá, mamá, esta claro, señora bueno, es la bueno. mamá. Entonces, como yo te diría que una vez que empecé a realmente darme cuenta lo que implicaba correr 49, y por eso yo te diría que este año
cuando finalmente logré bajar la barrera de los 50, eso fue como mi primera impresión. Por eso cuando vi el tiempo y vi que decía, ni siquiera vi la segunda parte, yo solo vi el 49 y fue como llevo años persiguiendo esto, como todo el mundo me decía, no, es que el récord sudamericano, y yo decía, sí, pero yo estoy corriendo en 51, como todavía me quedan 2 segundos, es un mundo. Entonces, como obviamente entran las dudas y uno como que nunca sabe, y en algún momento fue como, bueno, de pronto nunca voy a correr en 49. Y bueno, son cosas que pasan al final, o sea, que me voy a amargar el resto de la vida, me voy a morir a los 85 años pensando como, ay, nunca corrí 49. No, obvio que no. Y ahora dimensionando ese 49, ¿por qué? Tú dijiste 55, 52, 51, te pegaste en ese número, logras 49 y imagino uno empieza a soñar, empieza a tener objetivos y sin estar en tu cuerpo, digo, primer objetivo o sueño, romper el récord El a tu récord madre. sudamericano, tal cual. Y segundo, ya estás ahí de una final olímpica, estuviste a nada de esa final que te faltó, nada, pero ya empiezas a Absolutamente. soñar o a tener ese objetivo. Y yo creo, sí, y yo creo que por eso fue que la desilusión y la decepción de haberme quedado fuera de esa final del Mundial fue tan grande. Porque yo en teoría sí tengo el nivel. O sea, si tú miras históricamente, nunca en la vida de la historia del atletismo mundial había pasado que alguien había quedado fuera de la final corriendo 49 en la semi. Claro. O sea, a mí me dijeron, tú tienes que correr 49 para clasificar. ¿Y qué hice yo? Corrí 49. Y no 49.99. Igual corrí 49.80 y algo. Entonces, fue una muy buena carrera. Yo estaba corriendo, en eso estaba corriendo. Entonces, el haberme quedado fuera por 3 milésimas fue durísimo. Fue durísimo porque Pero hay hice lo que revancha, tenía que hacer. pero hay Obvio que hay revancha y eventualmente muchas. se me pasó. Exactamente. Pero al final lo que me dijo mi entrenador, lo que me dijo mi papá, lo que me dijo mi mamá fue como, obvio que estás triste, obvio que estás decepcionada y es bueno porque significa que tienes hambre de más. Pero hiciste lo que tenías que hacer. O sea, ¿qué más puedo hacer? O sea, ¿Y tu mamá qué te dice sabiendo que estás cerca? Ojo, eh, por ahí no se da nunca, pero por ahí se da. Pero bueno, ¿qué por te eso, dice? claro. ¿Qué te dice tu mamá? ¿Está entusiasmada? ¿Está Sí, ilusionada? está en llamas, es lo único que quiere. Además que este año realmente he tenido la fortuna de que, bueno, corrí 3 veces 49 y las 3 veces está mi mamá. O sea, ella estaba en París el día que yo corrí la primera vez. ¿Es el eh, amuleto? Tal cual, yo el próximo año le dije, yo te llevo de la manito a todas las competencias conmigo. La tienes que poner en el planado. No, tal cual. Y En el después, planado está hay, entrenador, mamá. mamá, Sí, amuleto. tal cual. O sea, y además tuve la suerte de que mi papá estaba en Zurich, que ahí fue donde corrí la mejor marca este año, que fue una carrera increíble desde la pista 1, que nadie se lo esperaba. Entonces, nada, el poder haber compartido eso con ellos, yo creo que ha hecho que todo sea 10.000 veces más especial. Pero así también fue que la decepción del Mundial fue tan terrible, porque cuando salí de la pista y me di cuenta que me habían faltado, en ese momento era una centésima, pero después arreglaron el photofinish. Lo arreglaron y quedó en 3 milésimas. Y claro, salgo de la pista, paso por la zona mixta, doy las entrevistas, como aguantándome las lágrimas y veo que está mi mamá esperándome al final. Y me da un abrazo y te juro que hay una foto y es como que se me caen los hombros. O sea, y mi mamá como, dale, o sea, a la siguiente nomás. Así que quedan mundiales, quedan Juegos Olímpicos, quedan miles de oportunidades. Preguntarte por los objetivos, porque esto puede ser uno de los objetivos, pero ¿cuáles son tus objetivos? Cuando digo objetivos, son esos que son relativamente alcanzables, pero también me gustaría que me digas cuáles son tus objetivos y cuáles son tus sueños. Mm, Mira, yo te diría que te hubiese dicho antes de este año que mi sueño era correr 49, porque lo veía un poco inalcanzable. Porque igual uno empieza como con las dudas al final, como, a ver, ya llevo un año corriendo en este tiempo. Ahora, yo sé que los últimos años fueron unos años complejos, tuve un par de cirugías, tuve un par de lesiones más o menos feas, no pude planificar la temporada de la manera que me hubiese gustado porque, por ejemplo, la temporada sudamericana terminaba muy tarde, entonces no alcanzaba a hacer un básico completo. Y esta fue realmente, yo te diría, la primera temporada en la que pude entrenar los meses que quería, de la manera que quería, sin lesiones, sin cirugía, sin nada. Claro, ayuda mucho. Entonces, eso ayudó un montón. Nada, o sea, Bueno, entonces lograste un sueño, sí, más que un objetivo. Y ahora absolutamente. uno se replantea, uno siendo deportista, los objetivos y los Eh, sueños se van dibujando constantemente a medida que uno va evolucionando. o ¿Tienes sea, alguno o todavía estás en un periodo de
de Mira, asimilar esos 49? yo te diría que en algún momento cuando la gente me decía como, ah, ya, pero vas a seguir como los pasos medalla olímpica de tu mamá, yo decía como, estoy corriendo 51, que medalla olímpica, no entienden nada. Pero, pero nada, o sea, si esto es lo que puedo lograr como con un año de hacer las cosas como debo, esos años se van acumulando, ese trabajo se va acumulando. Siento que el equipo técnico con el que estoy trabajando hoy en día es tremendo. Em, Estoy teniendo, como pudiendo financiar cosas que antes no podía financiar. Siento que estoy cada vez logrando mejores preparaciones. Entonces, nada, o sea, Los Ángeles, sí, o sea, la medalla es un sueño, pero no es uno que sea tan lejano como lo fue en algún momento. Teniendo la familia que tienes, ¿qué significa en lo interno, en lo familiar, los 5 anillos? ¿Qué significan los Juegos Olímpicos? Porque digo, el resto de las familias de los mortales, cuando hablamos de los Juegos Olímpicos, es lo que podemos ver en la tele, los superhéroes que van a competir en las distintas disciplinas. Pero hay una familia que parece sencillo llegar a los Juegos Olímpicos. Entonces, ¿qué significa esos cinco anillos para la familia y si lo tienes tatuado? No, no los tengo tatuados, porque no me gustó competir, cómo competí en París, no lo pasé bien en París, no fue una buena experiencia y dije que cuando me los tatúe va a ser porque me quiero acordar de una experiencia buena y lamentablemente París no lo fue. No corrí como quería correr, no corrí mal, pero no fue nada extraordinario. Así que Los Ángeles, para poder hacerme el tatuaje porque me lo quiero hacer. ¿Y qué significa en mi casa? Es como el ejemplo de la excelencia. Yo creo que, claro, para mí, de alguna manera u otra, siempre fue muy normal el tema de los Juegos Olímpicos porque mis papás fueron a 4 cada uno. Y, y claro, yo te diría que hasta Tokio 2020, 2021, que estuve relativamente cerca de clasificar, pero no clasifiqué, que ahí fue recién que me di cuenta lo difícil que era realmente clasificar a los Juegos Olímpicos. O sea, en mi casa mi papá fue finalista, mi mamá fue medallista, entonces era como, ya, ¿qué tan difícil puede ser clasificar? ¡Difícil! Claro, si desayunan lo mismo que yo, Claro, si vamos de vacaciones a los mismos lados, si entonces es como, ¿pero dormimos en las cómo? mismas camas. Entonces, claro, lo que dice esto es que cuando uno tiene 10, 11, 12 años, es como, ah, sí, en mi casa, en el cajón de la mesa de noche, mi mamá está la medalla olímpica. Y ahora como que es como, chuta, está un poco complicada la cosa. Em, entonces, claro, en ese sentido tiene cosas buenas y cosas malas. Las cosas malas es que está normalizado, pero las cosas buenas es que tengo el ejemplo ahí de que se puede. No es una cosa imposible, no es un sueño, no es una locura. O sea, si ellos lo hicieron, ¿por qué no? Marti, estamos en un país futbolista, donde el fútbol es prioridad. Nosotros tenemos 4 páginas web, una que habla de running, atletismo y trail, otra de triatlón, otra de ciclismo y otra de natación. Y entendemos lo que significa financiar una carrera deportiva de deportistas de élite en los distintos deportes. Entonces, sabemos que los deportistas como tú tienen un apoyo del Estado para las distintas carreras en busca de los Juegos Olímpicos y demás, pero hay una importancia del apoyo de la empresa privada. ¿Cómo se logra y cuándo logras tú hacer ese quiebre de empezar a conseguir apoyo de empresa privada y cómo te ha ayudado para poder, no sé, vivir en Bélgica, poder tener un desempeño profesional mayor y preocuparte de lo que te tienes que preocupar, que es Eso es súper correr? importante. Mira, yo te diría que siempre he tenido como el, he tenido suerte en ese sentido porque, claro, el nombre de mis papás, el hecho de que fui bastante buena como desde la época escolar, entonces hubo marcas que me tomaron cuando era chica y como que no había hecho mucho, pero claro, después eventualmente empecé a surgir y empecé a recibir un poco más de apoyo. Algunas marcas estaban conmigo desde antes de los Juegos Panamericanos. Em, Son marcas que tenían a alguien en el equipo que sabía de atletismo, que sabía que yo podía hacer la siguiente gran cosa, pero claro, no era una cosa como tan común. Y ya después de los Juegos Panamericanos, ahí fue un boom gigante y claro, me hice mucho más conocida, mucho más famosa y ahí como que empezó a llegar un poco más de apoyo. Pero yo te diría que la mayor diferencia y lo que yo realmente agradezco es que a mí sí me llega apoyo del Estado por medio del PRODAR, por medio del lado, los proyectos, pero eso es como la base, eso es como lo mínimo que puedo financiar. Pero ahora, como con todo el apoyo que me está llegando a las empresas privadas, siento que puedo dar ese siguiente paso. Entonces ya no es como, bueno, si me alcanza va a ser una concentración, es puedo hacer las que necesite. Ya, bueno, es que, bueno, ya esta semana no me alcanza para el masaje, no, ahora me puedo hacer masaje todas las semanas.
Me gusta mi kinesiólogo de Chile, bueno, me llevo a mi kinesiólogo de Chile y me lo llevo a Bélgica y está conmigo 3 semanas durante el año. Entonces siento que ha sido como, de alguna manera para mí, todo ese apoyo ha sido plata para poder pagar como upgrades en mi preparación deportiva. Y no para tener el teléfono mejor, sino Claro. para lograr Sí, o sea, llegar de mejor manera Tal cual. a la pista. Tal cual. Entonces es como, bueno, si puedo pagar el upgrade para el avión, por ejemplo, para poder Me llegar de imagino, mejor manera. y viajar cómodo y no Claro, tener que entonces- iniciar 3, 4 días de Exacto. O adaptación. sea, que- no sé, tengo que llegar a China, son 8 horas de diferencia horaria. y 20 horas arriba del Exacto. avión. Entonces, si puedo dormir en el avión, me ahorro 2 días de jet lag. Entonces, o sea, al final son todas esas cosas que son cosas chiquititas, pero realmente van sumando y van haciendo la diferencia, como poder, no sé, ahora encontré un doctor que hace un tratamiento medio experimental para los meniscos, y yo no tengo menisco en una rodilla, y el tratamiento era bastante caro, pero el poder decir, tengo los recursos. medios y tengo los recursos para poder probar esto y ver si realmente el próximo año puedo entrenar incluso mejor porque estoy con menos dolor. Fantástico. Nosotros hoy estamos haciendo este RAN Chile TV en el cowork del Banco Santander. Quien es presentador de este RAN Chile TV también ha estado hace muchos meses con Martina Bueno, apoyándola. lo que te decía, desde antes de los Juegos Panamericanos, Santander está conmigo desde antes de los Juegos Panamericanos. Eso justamente te quería preguntar. ¿Los Juegos Panamericanos fue una explosión? Porque digo, los que estamos desde afuera, ese estadio lleno, ese día con lluvia, tú llorando, alegre, saltando. Para los que estábamos afuera, fue como, wow. Pero para ti también fue ese día algo que vas a recordar siempre como ese día bisagra. Sí, fue muy impresionante correr. Bueno, partiendo porque yo nunca había corrido representando a Chile en Chile. Eso a mí nunca me había tocado. Había corrido por el colegio, por el club, por Nike, por mis marcas, por lo que sea, pero nunca había corrido por Chile. No me había tocado ninguna competencia internacional. Entonces, que mi primera experiencia en Chile haya sido en unos Juegos Panamericanos, con un estadio así de lleno y además haber ganado, para mí fue una locura. O sea, yo realmente sentí en ese momento cuando salí a la pista a la final y vi toda la gente que está en el estadio empapada, o sea, realmente ¿Sí? empapada, ese fue el momento en el que yo dije, creo que aquí es cuando hay un cambio en mi vida. O sea, que de repente me reconozca una persona en la calle, a que va a haber gente que se sabe mi nombre, que sabe quién soy, que... ¿Y cómo administraste los nervios ese día, esa final de los Juegos Panamericanos? Porque había un griterío hacia ti. Y entiendo que un deportista que tiene que dar en 50 segundos todo, es muy diferente a un futbolista que está 90 minutos, un poquito más, donde necesita ese esfuerzo. Lo tuyo es 50 segundos de una extrema concentración, porque no puedes pisar fuera de la línea, porque tienes que partir en el segundo exacto. ¿Cómo logras entrar a la pista, ver un estadio de más de 40.000 personas que grita CHI, que grita tu nombre, que te está esperando a ti, y lograr lo que lograste? ¿Lo dimensionaste en ese momento o no? Yo te diría que no lo manejé de la mejor manera. Siendo bastante objetiva, no corrí la carrera que tenía que correr. O sea, salí más fuerte de lo que tenía que salir bueno. y llegué arrastrando las patas. O sea, agradecida de que estaba en forma y de que a mí por lo menos la lluvia no me perjudicó tanto como a las otras competidoras, porque yo estoy acostumbrada a entrenar con frío y con lluvia. Pero yo al final me empecé a morir. O sea, ¿Se porque notó? sí, Sí, sí. porque salí Sí, muy la rápido. zancada era como Sí, porque más salí muy clavada del rápido. suelo. Salí muy rápido y salí muy rápido por eso mismo, porque estaba nerviosa, porque había gente gritando, porque lo quería demasiado. Entonces siento que eso fue un aprendizaje, como lo que me dice mi entrenador, no lo puedes querer tanto, porque si lo quieres demasiado y lo persigues demasiado, te aprietas, sales muy rápido, tomas decisiones que no son las que tienes que tomar. Tienes que llegar siempre como con la cabeza mucho más fría, y yo siento que en ese momento no fui capaz de hacerlo. Y claro, tuve la suerte de que me resultó, de que estaba en forma, de que estaba en tanto mejor forma que las otras competidoras, como se dieron otros factores, pero técnicamente hablando esa no fue la carrera ideal. Entonces, claro, siento que este año ha sido en ese sentido mucho mejor. Cuando en París, que fue la primera vez que corrí 49, me tocó la pista 2, no es la mejor pista. Después en Claro. Zurich me tocó la pista 1. Pero bueno, o sea, hay que apagar todo lo demás y saber qué es lo que tengo que hacer. Bien, llegas a la meta, cruzas la línea, logras lo que lograste y me da la sensación de que ahí comienzan las selfies de absolutamente todas las personas que estaban en el estadio,
los niños, los pequeños, recién vimos, entraste al banco y varias personas te pidieron fotos. ¿Cómo se maneja, fuera de lo deportivo, cómo se maneja eso que ahora ya eres un rostro conocido? Donde la gente te pide un autógrafo sonó muy viejo, ¿no? Eso no se pide más, ¿no es No, cierto? igual piden. ¿Se pide? Igual Ah, piden, sí. no, digo, pues yo tengo casi la edad de tu mamá. En aquella época no había tanta posibilidad de foto, pero ese tema de que tanta gente te pida foto y tantos niños y niñas pequeñas, que ahí quiero ir después a otro tema. Es una responsabilidad bastante grande, porque claro, hay veces que uno no está de tan buen humor, que ha tenido un mal día, pero la gente de verdad siempre suele ser por lo general tan amable, tan cálida, como se emocionan tanto, de verdad, ver esa diferencia como cuando alguien te reconoce y como que se le iluminan los ojos y es como, Martina, en verdad, hago atletismo, o mi hija hace atletismo, nos podemos sacar una foto y es como, No le puedes decir. no, es que no le puedo decir que no, ¿cachai? Y la gente es con demasiado cariño y, y yo lo siento, realmente, entonces no es tan terrible. No, o sea, obvio, hay situaciones, no sé, una vez me pasó que me estaba despidiendo mi hermana al aeropuerto, estábamos las dos llorando y llegó alguien como, oye, nos podemos sacar una foto. No es el momento. No es el momento. Pero esos son los casos de menos, o sea, por lo general la gente en verdad es muy buena onda, es muy respetuosa, me cuentan historias increíbles, o sea, tengo una carta que me escribió una niña que se llama Julieta, que cuando yo la leí, como lo que significó para ella mi carrera en Santiago 2023, como cuando estaba ahí, cuando me vio ganar, como el impulso que le dio a ella en su propia vida, yo viajo con esa carta para todas partes. La tengo metida en el estuche del computador y viajo con ella para todos lados. ¿Dimensionas eso que le puedes cambiar la No, vida a muchos niños y a muchas niñas? no, o sea, Porque le motivas, porque verte a ti triunfar, verte a ti lograr cosas que parecen imposibles, ¿lo dimensionas? no, no, la verdad es que me cuesta bastante y lo tomo como una responsabilidad tremenda. O sea, no es algo que para mí sea como, ah, ya, bueno, quiero ser un ejemplo dentro de la pista, porque bueno, eso es mi pega, pero también me interesa mucho ser un ejemplo fuera de la pista. Y en ese sentido yo admiro mucho como el cariño con el que se recuerda a mi papá. A mi papá todo el mundo se acuerda de él como un atleta que siempre fue muy correcto, que nunca tuvo ningún tipo de escándalo, que siempre hizo las cosas muy bien, que siempre fue muy respetuoso. Después de que se retiró, hizo un programa para el desarrollo del deporte en el país. Y eso es algo, eso yo te diría que es un sueño, que a mí, que se acuerdan de mí eventualmente cuando me retire, no solo como una atleta que hacía las cosas bien en la pista, sino que también como un atleta con calidad de persona que, que inspiró gente, que dejó un legado, que no es como, ah, ya quiero que mis récords no los vaya a nadie nunca más y no me interesa que venga nadie después de mí, yo quiero ser la única, como, no, o sea, para mí que esto sea abrir puertas, que no sea como ser, ya, la primera chilena en la final de una Diamond League, pero ojalá no ser la última. No, claro. Y hablaste de récords, y al fin de semana, esto no sale puntualmente, pero hace muy poco, una niñita, La Elisa Aguado, digan su nombre, Elisa Aguado, ahí está, Aguado, batió dos marcas tuyas. efectivamente, y hace no mucho, este año también le batió el récord sub-18 de 400 a su mamá. Que su mamá también era corredora de 400. No, la Alicia increíble, estoy súper contenta por ella, estaba hablando con ella el otro día, tiene Mundial Juvenil el ¿Y te próximo año. contactan por Instagram y tú les respondes? ¿O cómo se contactan? Digo, No, en verdad yo soy su fan, yo le escribí a ella. ¿en serio? Sí, obvio. Para felicitarla, le escribí, claro, hace un par de meses cuando batió el récord de Chile sub-18. Claro, y ella batió el récord, yo hice ese récord en cuarto medio, ella está en tercero, Es todavía que, le queda un año. Así que bueno, ese no lo batió. El de 400 planos lo igualó. Así que el bien. próximo año lo bate. Y nada, y el de 4 vallas sí, lo batió y bien batido en su primera carrera de vallas. ¿No? Y después, claro, hizo una entrevista y le preguntaron a quién admiras y dijo que a mí. Entonces yo como, Uy, no, me generaron una ternura tremenda. También está la Roxana Ramírez que batió el récord de interescolar también de 100 planos, que ese récord tenía 1 millón de años. Entonces, o sea, que las siguientes generaciones se estén moviendo y sobre todo como las mujeres velocistas, me encanta porque lo que decía mi papá siempre, como Chile es un país de lanzadores. Sí, es verdad, tenemos lanzadores tremendos, pero ¿por qué no podemos ser velocistas bueno, también? y ahora están los relevos, que cosa que no había pasado nunca, que Exacto, 4 mujeres batan el récord del 4% constantemente. O sea, cada vez que compiten, claro, baten el récord. tal cual. ¿Cuál es la diferencia esa de competir en solitario, que es la mayoría del atletismo, Ujú. a esto que hay que
que necesitas, no solamente tienes responsabilidad contigo, con el resto del país, equipo. sino con el resto del equipo. Es complejo. Yo te diría que en el atletismo, los atletas por lo general no es tan fácil, porque igual hay que como hacer calzar las dos cosas. Entonces, de pronto, cada una tiene su propio entrenador, cada una tiene sus propios horarios, cada una tiene sus entrenamientos en específico. Entonces, no es tan fácil poder compatibilizar esas dos cosas, sobre todo si es que requiere, por ejemplo, sacrificar un entrenamiento individual para poder hacer un entrenamiento de relevo. Difícil eso. Exacto. O si estás buscando tu clasificación individual al mundial, pero ya está clasificado el relevo. Wow, claro. No son tan fáciles como... Pero a la hora de entrar a la pista, a la hora de No, es lo el momento de máximo, es lo competir. máximo. O sea, para Porque mí... se le agrega para una mí- responsabilidad extra, ¿no es cierto? Que es pero, no pero, solamente cumplir por ti claro, y por Chile, pero sino porque siento además que- tienes que entregar el testimonio. pero una responsabilidad compartida siento que es una responsabilidad que se divide en cuatro. Y así Entonces, se ve cuando se las ve a las 4 salir, festejar, que hay una buena química. claro, y incluso... Y también hay un nivel de profesionalismo, porque claro, hay muchas que son amigas y se llevan bien, pero hay algunas que tampoco son mejores amigas y que igual tienen diferencias, porque piensa que en el relevo corren juntas, pero el momento en el que no están corriendo juntas el relevo Hay que es- competir. son, Son rivales. son rivales. Entonces igual es una sinergia un poco curiosa, pero claro, como te digo, o sea, para mí correr un 400 plano duele mucho y es terrible y estoy muy nerviosa, pero correr una 4x4, o sea, yo antes decía, como déjenme correr el 400 individual con un testimonio en la mano y les juro que corro lo que quieran, porque es como que no duele correr cuando no está con el testimonio. Marta, en honor al tiempo, vamos a ir cerrando la entrevista, pero primero te propongo un ping-pong de unas... Son 15, la última te permito que te explayes un poco, pero las otras, ojalá, respuestas cortas. Ay, ya. La primera creo que la vas a decir, pero tengo que preguntarla porque tal vez es otra la distancia. ¿Distancia favorita? 200 metros. ¿Vieron que dije? ¿Vieron que dije que tal vez era otra? ¿Entrenamiento AM o PM? AM, pero no tan AM, como a las 10. Bien, eso también posibilita el tener un poquito más de recursos y poder entrenar en una pista. Claro, a la hora que quiera. ¿Team verano o invierno? Verano 1000 veces. Mejor recuerdo deportivo. Mis papás estando en Civic, cuando batí mi récord de nuevo y quedar cuarta en la Diamond League. Pista favorita. El estadio de Silesia, Mira, número de línea favorita para competir en los 400. 6. ¿Música favorita? ¿O no hay? No, me gusta un poco de todo, en verdad. Como un ¿Y poco- alguna serie de Sí. Netflix para que la gente, si quiera ver, quiero ver la serie favorita de de la Marti? Martina? Ahora estoy obsesionada con Andor, la de Star Wars Ok. en Disney Plus. Star Wars, o sea, eso estamos hablando de cuando yo era chiquitito, todavía Ya, pero esta veo es nueva, se fanáticos. llama Andor. Muy buena, muy buena, por favor, vean. Anotarla para ver. Sí. Pasta favorita. Fettuccine. Esta te hemos visto hablar de una marca de panes. ¿Ayuya o marraqueta? Marraqueta. ¿Empanado o pastel de choclo? Pastel de choclo, pero sin carne porque soy vegetariana. Entonces, cuando lo hacen como con carne de soya, Bien, muy bien. 18 de septiembre, Navidad o Año Nuevo. Navidad. Porque el 18 ahora vivo afuera, entonces muy fome. ¿Hincha de o no? Una pregunta. ¿La palabra De hincha fútbol. implica que es de fútbol? Sí. ¿Tiene que ser de sí. fútbol? ¿No te puedo decir como mi equipo deportivo de cualquier deporte? De cualquier deporte, sí, te lo acepto. Me gustan mucho los Celtics. Los Celtics, muy bien. ¿Ídolo o ídola deportiva? Simone Biles. ¿Ídolo en la vida? Michelle Obama. Y la última, que te dejo si quieres desplayarte, ¿cómo defines a Martina? Multifacética. Si quieres saludar, agradecer, dejar un mensaje, la que está ahí es tu cámara, te dejo los segundos que quieras para decir lo que quieras. No, muchísimas gracias por la invitación al podcast. Me encantan estas instancias, sobre todo cuando las preguntas son tan buenas y me dejan responder. Muchas gracias al equipo del Banco Santander también por generar estas instancias y esta buena onda y prestarnos el lugar para hacer la entrevista. Nada, gracias por la buena onda, por el interés, por el apoyo. De verdad, lo siento todo. Y yo creo que no sería
lo mismo hacer lo que hago si no sintiera el apoyo que siento de parte de todos ustedes. Así que muchas gracias. ¿Qué más que decir? Ranchile TV con la gran Martina, un orgullo haberla podido entrevistar y ojalá no solamente se cumplan todos sus objetivos, sino todos sus sueños. Recordar que este Ranchile TV ha sido presentado por el Banco Santander y por Subaru. Muchas gracias a todos.